Hoy está con nosotros Asenet González, cantante católica, y nos va a platicar un poquito de su vida y ese testimonio, esa conversión. Bueno, pues antes que nada que Dios les bendiga, y para poder compartir cómo ha sido el proceso de mi conversión, del encuentro con el Señor, pues puedo decir, bueno, algunos tuvieron la oportunidad de conocer mi aspiración y mi deseo de ser cantante. Entre ese deseo llegué a un reality show que se llamó La Academia. Antes de ello, puedo decir que vengo de una familia católica que pues me había dado la oportunidad de conocer a Jesús. Sin embargo, nunca había habido una relación personal con el Señor. Cuando yo me encuentro con este medio, con las tentaciones, con la vanidad y muchísimas cosas que me fueron poco a poco llevando y me fui con toda la corriente, pues conocí de cierta manera la sed y la necesidad de volver a los brazos del Señor. Con todo esto, pues aparentemente el mundo en el medio del espectáculo pues te brinda como que la oportunidad de ser famoso, el éxito, y piensas que con ello ya vas a encontrar la felicidad. Lo digo por mi experiencia, así lo fue. Creía que la música en sí iba a complacer mi felicidad y la necesidad que había en mi corazón. Comienzo ahí y pues me voy dando cuenta que el medio te va empujando y el mundo en sí te va empujando hacia la vanidad. Para mí era muy difícil incluso el no tener maquillaje, el no salir de cierta manera como producida, aunque fuera a la tienda de la esquina. Era muy difícil, vivía muy atada y obviamente mi cuerpo era una lucha con él, porque yo decía, estoy gorda, estoy fea, y no me quería a mí misma viéndome al espejo, y pues teniendo la tribulación de que en la televisión uno se ve más gorda y pues que las demás personas estuvieran más delgaditas, y bueno, a partir de ello pues también la ropa, ¿no? Entonces pues como que a las demás les ponen más atención y usan ropa más chiquita, ropa más cortita, se ve más el cuerpo. Bueno, pues también entonces dice por ahí un dicho que el que no enseña no vende. Entonces te vas prestando a la idea, y como ello, pues entre que ver y la frustración de que no puedes conseguir el sueño, no puedes ir más allá, pues ahí me voy en la búsqueda pues del alcohol, porque realmente no era así como que antes no era ni de una copita ni de nada, y de repente pues bueno, se siente rico, se siente bien, y pues síguele, y las fiestas pues era de parranda todo el tiempo, y había de todo. Y yo creo que como jóvenes, yo le puedo decir, estamos expuestos a muchísimas cosas que se nos presentan de manera muy fácil, y queremos esa felicidad y la vamos buscando en cosas falsas. Y entre ese deseo de poder pues conocer un poquito más a Dios entre la oscuridad en la que me estaba metiendo, porque para esto, como les decía, yo quería verme bien, ¿no? Entonces pues yo caigo en una bulimia, como yo creo muchas jovencitas pues decimos, ay, no es cierto, o sea, realmente es una vez o dos veces, y resulta que ya después es casi a diario, y te vuelves una obsesión y una depresión constante porque no logras conseguir lo que quieres. Y entre ello, pues, obviamente el buscar la felicidad en las personas, el querer encontrar ese amor en las personas que tienes más cerca, y el que si no te pela este chavo te sientes que te mueres y que no puedes seguir adelante. Y bueno, a partir de ahí, y en esa búsqueda y en esa necesidad de Dios, cuando yo me encuentro con Jesús fue a través de una comunidad, y obviamente yo ya estaba en un caos, un lío tremendo internamente. Para mí Dios había pasado a un segundo término. Había sido como que, bueno, sí Señor, yo te quiero mucho, y dame esto, y dame aquello, y dame el otro. El Señor era una pediche con Él. Y aunque el Señor es muy complaciente, sin duda el Señor busca más compartir ese amor mutuo, entre el mismo amor que Él te da y ser correspondido. Pero para mí Dios formaba una figura en la que tú estás allá, este es mi mundo, y yo quiero esto y anhelo esto, y yo voy a hacer lo que sea por conseguirlo. Entre aferrarme y aferrarme, pues me topé con muchas cosas muy feas, muy dolorosas en mi corazón, y entre la mentira y el engaño que uno puede ejercer en sí mismo, yo estoy bien, no me pasa nada, pues me fui ahogando. Y llegó un momento en el que ya no podía más, y comencé a implorar al Señor. Algo muy curioso, yo no lo hice directamente con Dios, porque después de muchas cosas por las que había pasado, incluso en el dejar de amar a mi prójimo, porque era, yo estoy mal, yo vivo con muchos problemas, muchas dificultades, y los demás me valían. Yo veía que muchos comenzaban en la droga, muchos estaban teniendo relaciones promiscuas, cosas muy difíciles, pero yo decía, pues si ellos se quieren condenar, pues que ellos se condenen, ¿verdad? Yo estoy bien, yo necesito seguir adelante, y me olvidé de mi prójimo.
Y yo creo que es casi una muerte en vida cuando dejas de amar a los demás, porque el amor ya no se hace realidad en ti. Y cuando yo dejé de sentir ese amor hacia el prójimo, me olvidé incluso de amar lo que yo soy por ser el templo de Dios. Y pues resulta que pasado el tiempo, cuando yo estoy en esa búsqueda del Señor, yo me encomiendo a mi ángel de la guarda y comienzo a pedirle que me ayude a encontrarme nuevamente con Dios y que me ayudara a no sentir este peso y esta miseria interna, para poder verlo cara a cara nuevamente, de poderme acercar incluso a la Eucaristía, que yo no me sentía digna y no lo hacía, incluso siendo católica y creyendo en la presencia de Jesús en Eucaristía. Cada domingo era, no, pues ni modo, no me confesé. No, me estaba perdiendo la oportunidad más grande que Dios nos concede, de poder recibirlo, de poder ser uno con Él y hacerte partícipe de esa gloria. Para mí era indiferente, y llegó un momento en el que, pues digo, bueno, me voy a ir a un retiro, a una comunidad que me habían platicado. Ahí conozco a un sacerdote jesuita, pero no solamente él, sino toda la comunidad, la paz en el interior, la paz que reflejaban, el amor también hacia el prójimo, la atención que me daban, aún sin conocerme, aún sin saber nada de mi vida, el amor que me transmitían, pues me hacía sentir esa presencia de Dios. Pero realmente vivimos muy atados a nuestras seguridades aparentemente, y yo no quería soltar este sueño o este deseo, porque yo creía que con ello tarde o temprano iba a ser feliz, que a lo mejor esa no era la forma, que a lo mejor esa no era la manera, que hay otra oportunidad. Pero cuando yo me encuentro con el Señor de esa forma, me doy la oportunidad. Cuando este sacerdote me dice, te invito a que te quedes a vivir aquí, para mí fue como un llamado del Señor, pero nos da miedo a ser amados por Dios, miedo a darnos la oportunidad de que Él nos muestre su fuerza, su poder, su misericordia. Pero sin embargo, pues tocada por Dios, dije sí, ok. Me di la oportunidad de conocerlo primeramente, de saber quién era Él. Cuando yo descubro a ese Dios de misericordia, ese Dios que es compasivo, que es bueno, que sabe y conoce tu corazón, ahí fue cuando pues viene mi vida a un destrozo. El barro que cuando está mal hecho, sabe el alfarero deshacerlo para volverlo a hacer y formar realmente la figura que Él quiere, la que Él tiene pensada. Y entonces cuando me da la oportunidad el Señor, yo comienzo a conocerlo por medio de su palabra. Y hay una lectura específicamente que me pegó muy fuerte, porque dice la palabra del Señor. Dice, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros que hemos llegado a conocerlo. Para mí los mandamientos de Dios, pues mentirme era muy fácil. Pues tomar cosas ajenas también, a lo mejor no grandes cosas, pero el demonio no se basa en cosas grandes para empezar, siempre es por pequeñas cosas, y te va enredando en la mentira, y te va haciendo que esas pequeñas cosas se conviertan en unas tremendas mentiras, o unos tremendos robos, o tremendos vicios. Y entonces me fui dando cuenta que no había amor al prójimo. Para mí Dios no era el principal, primero estaba la música, mis deseos, mis sueños, y luego Dios, que claro, siempre estaba ahí, pero no era el centro. Y entonces cuando dice la palabra de Dios, dice, pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. Y yo sé que la verdad es Cristo. Y entonces para mí el espacio en mi corazón, no había espacio para esa verdad. Mi vida, al tener los mandamientos por un lado y no acogerme al sacramento de la confesión, pues era olvidarme de esa gracia que el Señor me estaba concediendo y ser partícipe de esa mentira en mi corazón. Y pues yo decía conocerlo, ¿verdad? Porque pues sabía que Él había muerto por mí, que había sido clavado en la cruz, lo que todos sabemos, pero no que Él está vivo y que Él está presente y que desea ser partícipe de mi vida y de tu vida. Y dice, en cambio, si uno obedece su palabra, en Él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Ahí yo descubrí que yo debía de comenzar por conocer su palabra, para poder obedecerla. Porque yo no conocía muchas cosas y desconocía que al Señor no le agradan incluso las malas palabras. Que nuestro cuerpo es templo de su Espíritu Santo y hasta en esa pequeñita cosa debemos de aprender a cuidarlo. Y yo decía de malas palabras, porque como en el ambiente en el que yo me rodeaba todos hablaban así, pues yo pensaba que entonces
Esa era la forma para estar como estar en moda, estar en el ambiente y no ser rechazado, porque si no eres el raro, la rara, la santurrona, la puritana, bueno, etcétera. Entonces, y no te gusta que te echen eso en cara o echen eso encima, y entonces eres partícipe de agradar a los demás y olvidarte de agradar a Dios. Y pues bueno, al final de cuentas, cuando descubro que dice el Señor, dice, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y lo que primero yo siento que el Señor me invitó fue, primero conoce quién es Jesús, descúbrelo de manera personal, quién es Él, en una vida de oración, encontrarte con Él, y Él mismo te acoge hacia el cuerpo eucarístico, de sí mismo que se quiere dar a ti, que quiere ser partícipe en tu vida. Y dice una parte de la palabra de Dios, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre está unido a mí y yo vivo unido a Él. Y entonces ahí comprendí que el Señor quiere ser partícipe de nuestra vida, de nuestra alegría, de nuestra tristeza, para algún día en esa unidad, cuando lleguemos a dejar esta tierra, porque algún día lo vamos a dejar, estar verdaderamente unidos a Él y ser tomados por Él para llegar nuevamente a la casa del Padre, que nos está reservando y que nos está esperando. Entonces, pues, yo lo puedo decir que al haber conocido a Jesús, haber conocido su palabra, encontrarme nuevamente con María, me di cuenta de lo que realmente era una mujer bella, una mujer de Dios, que no solamente está en el exterior, sino que especialmente comienza por el interior. Ella me ayudó a descubrir a Jesús, me presentó a su Hijo, y pues también que nunca haya una idolatría hacia ella, porque al final de cuentas el único que merece toda la gloria, y ella misma lo sabe, es Dios. Pero ella es un camino que nos lleva de seguro a los pies de su Hijo. Que Dios los bendiga y que Mamá María les acompañe siempre.